Hola, mi nombre es Fernando Ariel Caraseur. Les voy a presentar el trabajo Asesoría y Pareja Pedagógica para la Enseñanza de la Astronomía en el nivel primario. Pertenezco al programa de intensificación en actividades científicas del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Me acompañan en el trabajo María Iglesias, perteneciente al mismo programa, y Alejandro Gangui, quien pertenece al Instituto de Astronomía y Física del Espacio y a la Universidad de Buenos Aires, y además es quien dirige mi tesis de doctorado en enseñanza de las ciencias en la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. La intensificación en actividades científicas es una de las modalidades de intensificación en un área de conocimiento que propone el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para sus escuelas de nivel primario, a las que asisten niños de entre 6 y 12 años. En la actualidad, dentro de las 24 jurisdicciones que posee la ciudad, existen 22 escuelas que están intensificadas en actividades científicas. Esta modalidad posee su propio marco curricular que prescribe las condiciones para que esta intensificación se pueda llevar adelante. Una de estas condiciones es la incorporación a la comunidad escolar de un integrante, que es el asistente técnico pedagógico. El asistente técnico pedagógico reparte mayormente sus funciones en la asesoría y la pareja pedagógica con todos los docentes de la escuela y su equipo directivo. Posee horas para el trabajo conjunto, tanto en el grado frente a los estudiantes, como horas específicas asignadas para la planificación de los proyectos de enseñanza. Si bien el diseño curricular para el nivel primario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se modificará a partir del año 2025, el diseño curricular vigente hasta este año se ha llevado adelante en los últimos 20 años, presentando los contenidos de ciencias naturales en 4 grandes bloques. Por un lado, el bloque de los seres vivos. Por otro lado, bloque de materiales. Por otro lado, fuerza y movimiento. Y por último, la Tierra y el universo. El nuevo diseño curricular presenta una reorganización de los contenidos en cada grado, pero en esencia mantiene la presencia de estos bloques de contenidos, aunque con otra denominación y otra organización por grado y a lo largo de la escolaridad. Para este trabajo decidimos implementar un instrumento de evaluación de las actitudes frente a la enseñanza de la astronomía, implementado tanto en docentes de nivel primario en ejercicio como estudiantes en formación inicial. ¿Cuáles fueron los resultados que hemos obtenido? En general, los contenidos asociados con seres vivos y materiales son percibidos de manera más amena frente a los contenidos de astronomía, fuerza y movimiento, para los cuales se asocia fuertemente una mayor dificultad, un mayor nivel de abstracción, aunque reconozcan que especialmente para los contenidos de astronomía son contenidos que mayormente a los niños en particular interpela, atrae, convoca y entusiasma. Son pocos los docentes en ejercicio y en formación que apelan a un enfoque problematizador, especialmente para estos contenidos. Es en este punto donde la tarea de asesoría y pareja pedagógica, entendida como una intervención situada, teniendo en cuenta el contexto específico en el cual desarrollamos nuestra tarea, puede enriquecer las prácticas de enseñanza. Cada escuela intensificada en actividades científicas posee al menos un asistente técnico pedagógico. Los recorridos formativos de quienes nos desempeñamos como asistentes técnicos pedagógicos es diverso. Algunos
somos profesores de ciencias, mayormente provienen de la biología, en mi caso provengo de la física, y algunos son maestros de grado con ya varios años de experiencia. Docentes que han transitado por escuelas intensificadas en actividades científicas mayormente reconocen y valoran cómo se han enriquecido sus prácticas de enseñanza de las ciencias en general, de las ciencias naturales en particular, y para quienes enfatizamos la enseñanza de la astronomía, también de esta ciencia. Es así que han pasado de proponer actividades tradicionales y expositivas a aquellas en las que se pondere instancias problematizadoras, la observación del cielo, el análisis a partir de un registro, teniendo en cuenta que durante su formación inicial los maestros de grado poseen 4 asignaturas específicas donde se aborda la enseñanza de las ciencias naturales y solamente una de ellas aborda explícitamente la enseñanza de la astronomía. Nos preguntamos si se reconocería como necesario la necesidad de estos dispositivos de acompañamiento, en asesoramiento y en pareja pedagógica si no se hubiese trabajado en una escuela como las intensificadas en actividades científicas. Además, nos preguntamos si es posible pensar en nuevos dispositivos de formación que contemplen elementos como los presentes en estas escuelas intensificadas. Muchas gracias por su atención. Los invito a leer el artículo completo y a contactarnos.